Holan 7 Internacional presenta su programa La Biblia Responde, dirigido por el pastor Joel Espino, programa que te ayudará a responder inquietudes y dudas sobre las Sagradas Escrituras y te ayudará a transformar tu vida. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Gloria a Dios, mis queridos hermanos, gloria a Dios, es un privilegio una vez más estar acá desde Holan 7 Internacional para todo el mundo. Estamos llegando a todo el mundo, definitivamente que estamos llegando, como dijo el Señor, a toda tribu, lengua y pueblo. Ese es nuestro privilegio, alcanzar la mayor cantidad de personas alrededor del mundo. Y es el llamado de Cristo. Qué privilegio iniciar con alabanzas al Señor nuestro programa. Estamos contentos. Estamos avanzando en la parte histórica del Apocalipsis. Es un libro muy maravilloso, obviamente la revelación de Jesucristo. El libro personal de Cristo. Bueno, toda la Biblia es de Cristo, pero hay libros en el cual podemos decir el autor es Jesucristo. Y Juan lo dice, la revelación que Dios dio a través de su siervo para que nos preparemos de las cosas que habrán de suceder pronto. Es que los grandes hombres de Dios, cuando hablamos nosotros de los escritores bíblicos,
siempre tenían esa urgencia. El Apocalipsis es un libro que urge al creyente a prepararse, urge al creyente a estar listo para el regreso del Señor Jesucristo. Así que, mis amados, es nuestro privilegio seguir estudiando. Hemos estado estudiando, vimos un repaso de las iglesias, nos metimos un poco a hablar de los sellos, y hoy vamos a estudiar, estamos desde hace 2 semanas con el tema de las trompetas, vimos una introducción general, y en el estudio pasado estuvimos con el tema de las trompetas, la primera trompeta. Hoy vamos a estudiar la segunda trompeta. Obviamente, acerca de las trompetas coincidimos en 2 cosas importantes. Son juicios de Dios, como lo era el prototipo del santuario. Trompetas anunciaban juicios, y en el contexto apocalíptico, pues son las respuestas de Dios a las persecuciones, a todas aquellas cosas que le estaba pasando al pueblo de Dios. Le estaban pasando muchas cosas, estaban siendo atacados, perseguidos, y Dios responde de esa manera. Hoy vamos a estudiar la segunda. La primera trompeta está allí, la pueden seguir para los que no tuvieron ese estudio, los que no lo vieron. Y prácticamente la mayoría de los escritores, de los que comentan esto, coinciden en su mayoría sobre el castigo de Dios a una nación rebelde. Lamentablemente, aquellas palabras que dijeron, la sangre, cuando Pilato dijo, este hombre es inocente, no hay ninguna culpa en él. ¿Y qué dijo él? ¿Y qué dijeron? La sangre de Cristo sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. En el año 70 llegó Tito y ya conocemos la historia, destrucción total para la ciudad. Así que un castigo de Dios a un pueblo rebelde que había no solamente perseguido a Cristo, sino que recuerden que fue Israel el que se empapó de sangre. Los primeros mártires cristianos no son del Imperio Romano, los primeros mártires son de la espada judía. A Esteban los matan los judíos, a Santiago, Herodes, ahí en Jerusalén, y como leímos en Hechos 8, la persecución de los judíos, y ya no recordemos a Pablo, que caminaba arrastrando y persiguiendo judíos, a cristianos. Ellos se iban, incluso Pablo tomaba la libertad de irse a otros lugares, y de ahí perseguía a la gente. Así que mis queridos hermanos, tenemos bastante material. Las trompetas dan mucho material. Hoy vamos a hablar acerca de la segunda trompeta, y nos vamos a ubicar entonces, en la parte que va después de que muere Juan, prácticamente ahí de los años 200 en adelante, finales del 100, el Imperio Romano había tomado ese odio hacia el cristianismo. Recuerden ustedes que Nerón había muerto a Pablo y a Pedro aquel 7 de julio del año 67. En el 66 se da la quema de Roma, y los cristianos venían a hacer antorchas ardientes, lamentablemente, del anfiteatro romano. Se les perseguía, se les maltrataba. Emperadores como Vespasiano, Nerón, Domiciano, más adelante Adriano, ya en el siglo II, Diocleciano. Todos estos hombres, hermanos, fueron grandes persecuciones, terribles persecuciones contra el pueblo de Dios. Lamentablemente, hay que decirlo,
la iglesia de Éfeso, que es la iglesia del primer siglo, y la iglesia de Sardis, que es la iglesia del segundo siglo, enfrentan grandes persecuciones a manos del Imperio Romano, lamentablemente. Vamos a ubicarnos hoy en nuestra lectura bíblica en el libro de Apocalipsis, el capítulo 8. Note lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis 8, el versículo 8. El segundo ángel tocó la trompeta. Ahora, algo importante es el lenguaje bíblico que usan mucho la Biblia. Lo explicamos la vez pasada. La Biblia usa mucho, específicamente el Apocalipsis, usa mucho el lenguaje del Antiguo Testamento. Y las trompetas hacen uso de una serie de elementos que requieren mucho estudio. Mientras la primera trompeta tiene un amplio respaldo hacia el castigo de Dios a Jerusalén, la segunda trompeta ya cae en una discusión más amplia. De paso que solamente la interpretación historicista, obviamente de círculos adventistas en su mayoría, es la que interpreta a las trompetas como ciclos que van desde la iglesia primitiva hasta la venida de Cristo. Cómo se interpretan las iglesias, cómo se interpretan los sellos. Fuera de la interpretación historicista, que está supeditada a la teología adventista, el preterismo y el futurismo no le da esa interpretación a las trompetas. Incluso para la mayoría de los dispensacionalistas, que son generalmente futuristas, para el gran mundo evangélico, todas estas son plagas y juicios de Dios contra en el tiempo de los 3 años y medio de dominio del anticristo, que ellos lo ubican en la última semana de la última dispensación, cuando separan esa semana, esa última semana 70 que aplica a Cristo. Cuando uno estudia Daniel y ellos la aplican, la ponen en un futuro cuando se da la última dispensación. Tenemos un tema de las dispensaciones, tenemos un tema ahí de el futurismo, de lo que es el rapto y algunas cosas en nuestra web. Usted puede hallar un poco más de eso ahí. Próximamente tendremos una serie también acerca de esto para que vayamos conociendo esto. Entonces, cuando nosotros, ya en esta segunda trompeta, hay una serie de interpretaciones, pero por el contexto histórico, nosotros nos ubicamos en tiempos de persecución del Imperio Romano, de los Césares. El Imperio Romano tiene 2 grandes etapas en la antigüedad, ¿verdad? Hablando un poquito del tiempo que Julio César conquista las Galias y que se toma el año 168 como el inicio de ese imperio. Antes de Cristo, cuando Julio César derrota a los Ptolomeos y a los Seleucidas, que eran la herencia del imperio griego, tras la muerte de Alejandro en aquellos 4 grandes generales, a los cuales les sobreviven esos 2 especialmente. Se inicia ese dominio que viene en decadencia hasta la caída en el 486 después de Cristo, cuando Rómulo Augusto cae ante las tribus bárbaras. Y nosotros vemos que tras la caída, tras el ataque de Vespasiano a Jerusalén, entra un periodo de grandes persecuciones. Si había persecuciones a los cristianos, ya explicamos que iniciaron con los primeros perseguidores de cristianos fueron el propio pueblo de Israel, lamentablemente. La muerte de Esteban
En el 34, la muerte de Santiago, el encarcelamiento de Pedro, la persecución a los creyentes, en Hechos 8, cuando son dispersos, el mismo Saulo, antes de llegar a ser el apóstol, pero luego entonces el protagonista de estas persecuciones pasa a ser el Imperio Romano de los Césares, o conocido como el Imperio Romano pagano. Y dice allí el capítulo 8, versículo 8, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiente fue precipitado en el mar. La tercera parte del mar se convirtió en sangre. La tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Algunos elementos del segundo ángel. En primer lugar, ya nos ubicamos un poco, al estudiar esta simbología, nos ubicamos un poco ya en la era de las famosas grandes 10 persecuciones del siglo II. Algunos han interpretado estas persecuciones como los famosos 10 días, cuando el ángel a Sardis le dice: no temas porque irás 10 días a la cárcel. Y el mensaje es directo, porque el mensaje es: sé fiel hasta la muerte. Dios claramente ve en la iglesia que sigue a Éfeso, la iglesia de Esmirna, esas grandes persecuciones. Veamos algunos elementos rápidamente que nos presenta la segunda trompeta. En primer lugar, habla de una gran montaña, como una gran montaña ardiendo en fuego. Algunos han interpretado este fuego como una de las maneras en cómo los creyentes eran muertos. Y nos recuerda un poco, vamos a ver un poquito por acá. Cuando nosotros estudiamos el término montañas en la Biblia, recuerde que este es un programa que nosotros nos afirmamos en el escrito está. Nosotros nos basamos en el escrito está. Y uno de los términos, cuando se habla de monte, de montaña, siempre se asocia en la Biblia a reinos. Veamos, por ejemplo, y siempre recuerdo yo el Salmo 24, cuando se habla del monte santo de Jehová, el monte de Sión. Ahora, porque generalmente los reinos, para mayor seguridad, era una costumbre en la antigüedad ubicarlos en lugares altos, amurallados, porque te daban una mejor posición. Obviamente no es lo mismo estar desde una muralla en alto viendo que va subiendo el enemigo, te es más fácil atacarlo. Recuerden las armas de aquel entonces, a una planicie. Y ahí lo dice en Salmo 24: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El monte es presentado como la fortaleza de Dios. Bien, la Biblia lo identifica como el monte de Sión. Fue en el monte Sinaí donde Dios reveló su voluntad a través de su ley a Moisés, donde Dios hace el pacto con el pueblo. Siempre tiene mucho que ver esa fortaleza. Así que cuando nosotros leemos en la Biblia siempre de montes y montañas, nos podemos ubicar rápidamente en reinos, así como Daniel lo explica hablando acerca de las bestias. Ardiendo en fuego, ¿verdad? Obviamente, ese ardor y esa ira de este imperio, usando como arma el fuego,
es lo que se dio generalmente en el segundo siglo. En el segundo siglo. Y por eso es que Dios, hermano, fue minando. Obviamente Dios puede destruir cualquier imperio en un día, así, en un abrir y cerrarse de segundos. Dios vendrá y el mundo entero llegará a su final. En cuestiones de segundos. Para Dios no hay nada. Pero aquí Dios está enviando sus juicios. Porque a diferencia de los otros reinos, el imperio romano no cayó a manos de otros reinos, sino que se fue dividiendo entre pugnas internas, entre intrigas y entre tribus que entre ellas fueron derribándose hasta su colapso. Fue esto lo que con los años fue dándole una apertura al papado con el tiempo. Y dice allí, en el capítulo 24, allí, volviendo un poquito a la trompeta, dice en el capítulo 8, puede que estamos en Apocalipsis 8, versículo 8, cuando se toca la trompeta, una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Ahora, note algo interesante. El fuego siempre ha sido, así como los hombres lamentablemente han usado el fuego para hacer maldad, el fuego siempre ha sido un instrumento de Dios, recuerden incluso que nosotros cuando estudiamos, miren lo que dice el libro de Judas. El libro de Judas en el capítulo 1, versículo 7, habla del castigo de Dios. Judas 1.7 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Son los instrumentos de Dios, hermanos, son los instrumentos de Dios. Pedro también lo dice, de que Dios tiene este mundo preservado para el fuego. Veamos lo que dice Pedro. Segunda de Pedro, el capítulo 3. Dice Segunda de Pedro, el capítulo 3. Y es una cita tremenda que debería hacernos pensar a todos nosotros. Segunda de Pedro 3:10. Dice, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Así que, hermanos, siempre Dios ha usado y usará el fuego. De paso, la Biblia llama a Dios fuego consumidor. Fuego consumidor. La Biblia presenta. Y Dios en la Biblia y en la historia humana tiene un papel activo. Dios tiene un papel activo. Algunos han querido, incluso en algunos predicadores y algunas personas y en algunos círculos cristianos, algunos presentan a Dios como que no castiga, como que no interviene, sino que deja que el hombre de manera natural vaya cosechando. Sí, claro, obviamente Dios permite las consecuencias del pecado porque hay una ley natural de que la paga del pecado es la muerte. En la medida que nosotros vamos violando los principios de Dios, vamos a cosechar. Pero también Dios interviene de una manera directa. Y es lo que hace, porque si Dios ha dejado, oiga bien hermano, si Dios ha dejado a estos emperadores del siglo, de finales del siglo I y el siglo II, a su antojo, hermano, no quedaría nadie. Hubieran arrasado con los cristianos, porque esa gente lo eliminaba prácticamente a todos. Ahora, recuerden ustedes que desde los tiempos de Pablo, el evangelio había penetrado hasta la casa del César, el pretorio y todo eso. Lo dicen los escritores del Nuevo Testamento. Entonces, en la medida que el evangelio iba creciendo en el imperio,
obviamente los paganos, que tenían mucho poder, y recuerden que el imperio de Roma era un imperio pagano, se vieron amenazados por la nueva fe, y esto decayó en la ira contra los cristianos, Y esto lo que hace que se den todas estas grandes matanzas del siglo II. Y esta es la reacción de Dios contra el imperio romano. La pérdida de grandes lugares a manos de invasiones, la pérdida, el debilitamiento. Recuerden ustedes que en su máxima expresión el imperio romano llegó hasta el Asia Menor. A todo lo que era el Asia Menor, la zona donde Pablo predicó, la zona de Macedonia, que es la parte griega en la actualidad, Filipos, la parte al este, hasta la española, toda la parte de los suevos, los lombardos en Italia, y toda esa zona hasta el norte, la zona germánica, era parte del imperio romano. Pero Dios comienza, en la medida que ellos estaban persiguiendo y atacando a sus hijos, Dios comienza a enviar sus juicios a través de estas invasiones. Ahí estaban los unos y ahí estaban otro tipo de tribus bárbaras que iban comiendo el imperio, entre ellos mismos se iban debilitando hasta entrar en el declive que más adelante se da. Vamos a tener dos preciosos himnos para cantar a Dios y regresamos para continuar con esta trompeta. Yo tengo gozo, gozo en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón. Yo tengo gozo, gozo en mi corazón. Gloria sea nuestro Dios. Yo tengo gozo, paz y alegría en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón. Yo tengo gozo, paz y alegría en mi corazón. Gloria sea nuestro Dios. Yo tengo a Cristo, Cristo en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón. Yo tengo a Cristo, Cristo en mi corazón. Gloria sea nuestro Dios.
Gloria a Dios, mis queridos hermanos. Así que, hermanos queridos, estamos gozándonos, disfrutándonos, estudiando este tema que es un tema muy importante, es un tema que hay que estudiarlo porque es de la Biblia, es un tema que vale la pena dedicarle tiempo, vale la pena. Es un tema profundo, es un tema muy profundo. ¿Qué es lo que sucede entonces? Lo estábamos explicando. Cuando se da el segundo ángel y se da la gran montaña ardiendo en fuego, fueron precipitados en el mar, la tercera parte del mar se convirtió en sangre. El derramamiento de sangre, las guerras y toda la situación que estaba golpeando a todo este imperio, toda la situación que estaba atacando a todo este reino. Y luego dice el versículo 9, y murió la tercera parte de los seres vivientes. Murió la tercera parte de los seres vivientes. Ahora, cuando uno ve eso, uno se da cuenta que ¿a qué se refiere cuando dice que murió la tercera parte de los seres vivientes? Obviamente, hermanos, se refiere a todo lo que vino mermando aquel imperio, a todo lo que las guerras y todo lo que estaba pasando, vino debilitando tanto la fuerza, porque por supuesto cuando ya Constantino llega al poder, cuando ya Constantino asciende al poder, ya es un imperio que va en decadencia, y tanto así que luego ese imperio de Occidente se traslada al imperio de Oriente en Constantinopla. Pero eso lo vamos a ir estudiando en las siguientes trompetas. Ahora detengámonos acá. Un punto importante, mis queridos hermanos, un punto muy importante. Cuando se da este momento, dice el mensaje que hay una gran mortandad, la tercera parte. Es un momento en el cual, de alguna manera, estas invasiones y estas luchas entre estos pueblos vino a hacer que el imperio fuera en decadencia. Y, hermano, eran unas grandes matanzas, lamentablemente. Eran unas grandes mortandades, lamentablemente. Al punto que dijo aquellas palabras de Tertuliano: la sangre de los cristianos es semilla del Evangelio, es semilla del Evangelio. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Finalmente, toda esta gente entró en una etapa de decadencia, y fue la única manera como Dios logró, a través de estos juicios, preservar a su pueblo. Ahora, dice que también murieron los seres vivientes que estaban en el mar. Cuando nosotros estudiamos en la Biblia qué cosa es el mar, en Apocalipsis 17:15, nos damos cuenta nosotros que el mar es pueblos, naciones y muchas cosas más. Pueblos, naciones, tribus, lenguas. Muchos lugares donde obviamente estaba en una decadencia del imperio. Ahora también habla de la tercera parte de las naves que fueron destruidas. Recuerden ustedes que los ejércitos, las guerras, todo esto vino a mermar el poder del imperio romano. Todo esto vino a mermar el imperio. Todo esto vino a mermar el imperio. Fue algo que lamentablemente, hermano, Dios tuvo que hacer. Ahora, nosotros nos damos cuenta realmente, hermano, cuando uno estudia estas trompetas y ve cómo esta gente cometía estas barbaries, uno se da cuenta de que
realmente es Dios el único que con su misericordia puede guardar a su pueblo, definitivamente. Porque nos damos cuenta realmente de que son tiempos difíciles, y en esa época nosotros recordamos a los grandes mártires, hombres como mujeres. Siempre se recuerda aquella hermana de Éfeso, Juana de Éfeso, que viene ella y entrega a su hijo mientras ella va a ser sacrificada. Entre los leones, porque muchas veces los cristianos eran tirados a las fieras, hermano, Ser servidor de Cristo implicaba, hermano, a veces la misma muerte. Eran tiempos muy difíciles. Por eso Dios actúa. Entre ese grande tiempo, nosotros recordamos las grandes guerras que se dan en el siglo II por los territorios romanos, grandes guerras que se dan en el siglo II, ¿verdad? Todas esas guerras que se dan, todas esas cosas que se dieron, y vinieron a ser muestras, todas esas guerras vinieron a ser muestras de que Dios estaba permitiendo como una respuesta para detener tanta maldad. El Señor Jesús lo había dicho, y lamentablemente, hermano, a veces entre los mismos creyentes había familiares que los entregaban. Me recuerda las palabras del Señor Jesucristo, esta trompeta, en el libro de Juan, en el capítulo 16. Note lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 16. Dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Lamentablemente, hermano, durante este tiempo, las grandes persecuciones. Recuerden ustedes, hermano, que la iglesia estaba recién naciendo. Ya Juan había muerto, que fue el último de los apóstoles, allá por el año 100. Al morir Juan, la iglesia quedó en lo que se conoció como los padres de la iglesia. Y hombres grandes, hombres escritores como Clemente de Roma, estuvo Clemente de Alejandría, Eusebio, estaba Crisóstomo, estaban otros grandes líderes como Tertuliano, estaban otros grandes líderes de ese tiempo. Agustín de Hipona también fue parte de aquella generación de grandes hombres que se dedican a preservar la fe. Se dedican ellos a esparcir el Evangelio. Ya el Evangelio no era solamente un movimiento que había nacido en Jerusalén, sino que había penetrado prácticamente todo el Imperio Romano. El Evangelio se estaba esparciendo por toda aquella región. Y obviamente todo esto, hermano, lo que atraía era la ira del diablo y sus secuaces, y que usaban el poder de Roma, de la Roma de los Césares, para perseguir, torturar y matar cristianos. Lamentablemente fue así. Las grandes persecuciones, los grandes conflictos que se dieron en ese tiempo. Y fueron tiempos en los cuales el Evangelio se predicaba
y los cristianos vivían en las catacumbas, en cuevas. Había quienes se reunían en algunas sinagogas, pero recuerden que el paganismo, específicamente el paganismo que dominaba las esferas del poder de Roma, estaba encendiendo las antorchas. Y si habían actividades, si habían reuniones, si habían una serie de cosas, todo eso se animaba, según ellos, esas noches, esas veladas las animaban y ponían teas donde quemaban cristianos. Dios no podía quedarse de brazos cruzados. Dios no podía esperar a ver cómo este imperio estaba haciendo tantos crímenes de sus hijos. Y es por eso que el Señor viene, y permite sus juicios. Esto vino en gran decadencia del imperio. Juicios que traían hambruna, juicios que traían muerte. Porque cuando los imperios, las tribus, recuerden que generalmente cuando Daniel ve el imperio romano tiene 10 cuernos, que eran generalmente las 10 grandes tribus, que era prácticamente la división del imperio romano. Y esto era prácticamente lo que constituía aquel imperio. Pero comenzaron a derribarse unas con otras. Estaban los suevos, los érulos, los vándalos, los visigodos, los ostrogodos, los germanos, entre otras, y comenzaron ellas a atacarse. Por ahí apareció Atila con los hunos, del siglo 3 y 4. Estaban los arrianos, una tribu que tenía serios problemas, que era supuestamente creyente en Dios y tenía serios problemas con la divinidad de Cristo, un poco más después. Y entonces toda esta situación, Dios la permite, y es claro, hubo grandes mortandades por estas grandes guerras. Por ejemplo, era raro que un César muriera de manera natural. Por ejemplo, el envenenamiento de Adriano allá por el 172 después de Cristo. Muy raramente un César cumplía su periodo de una manera normal. Casi todos terminaban siendo asesinados, casi todos terminaban sus muertes de manera trágica. Porque obviamente había unas pugnas por el poder en las esferas del imperio. ¿Qué es lo que sucede? Cuando se da una de las grandes batallas, por ejemplo en el 188, cuando estaba entre el periodo de Diocleciano y las grandes batallas que se dieron ahí en la zona de los ostrogodos y los érulos, un poquito adelante, lo que nosotros llamaríamos la parte de los francos, donde está la Francia, obviamente no como las naciones, porque obviamente aunque estuvieron en esas naciones, pero a veces los territorios de las tribus eran más grandes de lo que son los países hoy. Los lombardos en Italia no tenían tanto como hasta hoy lo que es esa parte. Y la miseria, el hambre y todo lo que sucedió cuando se dio en esa batalla, todo esto, el derramamiento de sangre que se dieron incluso entre los mismos paganos, son juicios de Dios que Él permitía, que Él mandaba, para de esta manera poder un poco refrenar tanta matanza, hermano. Solo de acuerdo a los historiadores, entre esas 10 grandes persecuciones que algunos aplican como los 10 días de cárcel y de muerte que habla el mensaje de la iglesia de Esmirna, se calcula más de 1 millón de creyentes en todo el imperio.
1 millón de creyentes en todo el imperio. Las muertes, las matanzas y la manera como morían, hermano. La manera como morían. Ahora, lo interesante es que el evangelio se iba propagando. Y era una fe pura, era una fe pura. Y algunos por ahí han tomado el símbolo del pescadito que los cristianos dejaban en las paredes como un mensaje de que allí estuvieron orando, cantando y participando de la fe en Cristo. A pesar de todo esto, lamentablemente los anfiteatros, las luchas y todas las diversiones de ellos seguían siendo animadas con muertes de creyentes. Seguían siendo animadas con muertes de creyentes. Es algo que normalmente, hermano, es algo que normalmente iba en ellos, pero no es algo que Dios esté de acuerdo. Obviamente Dios, nuestro Dios, no está de acuerdo con la muerte de sus hijos. Sin embargo, Dios, por eso es que envía esta trompeta como un refrenador de tanta mortandad. Hermano, tú eres la niña de los ojos de Dios. Tú y yo somos lo más preciado de Dios. Si han habido mártires, si han habido hombres y mujeres que dieron sus vidas por el Evangelio, Dios lo permitió por el testimonio, a fin de que otros conozcan el camino de Cristo. Pero nunca fue el plan de Dios de que sus hijos mueran por la espada y que pasen todo esto. Pero en el gran conflicto, recuerde usted que estamos en un gran conflicto. La teología del gran conflicto es una teología que nació con el movimiento adventista, y esta teología visualiza cada evento a la luz de ese conflicto que inició en los cielos. Y cuando tú te das cuenta de eso, tú te das cuenta de que hay bien y hay mal. Y que Dios responde. Obviamente hay saldo que pagar. Las trompetas fueron refrenadores, pero no es que cobraron todo. Hay deudas pendientes, hay muchas muertes de hijos de Dios que Dios en su momento las va a traer a juicio y finalmente serán cobradas. Los planes de Dios son eternos, no dudemos de ellos. Estamos viendo cómo Él defiende a su pueblo, aún en tiempos de mortandad, aún en tiempos grandes. Pero ahí está Dios, ahí está la mano de Dios. Vamos a tener la oración, ahí mi estimada hermana en producción, vamos a orar y después de orar vamos a cerrar con un himno para que meditemos y cantemos en nuestro programa en el cierre. Oramos y cantamos, vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu amor, gracias te damos por tu mano protectora. A pesar de estas grandes matanzas, de este odio satánico a tus hijos en el siglo II, tú, Señor, en tu amor y tu misericordia respondiste con juicios. Hubo hambre, miseria en aquel imperio, en aquella gente asesina. Vino la desolación, las plagas, las enfermedades. Porque tú, Señor, eres un Dios que venga a tus hijos. Y sabemos que un día será la venganza total de parte tuya, Señor. Oh Dios, en tus manos de amor nos encomendamos, Señor. Cada hijo tuyo está anotado en el libro de la vida. Aun cuando a veces tus hijos mueren, tú tomarás el control de todo. En tus manos de amor nos encomendamos, Señor. Sabemos que un día toda lágrima será secada y seremos para siempre inmortales. Gracias, Padre, por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Nos despedimos con una alabanza. La
solo en pos de los santos puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complace en bendecir. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor, que mis bienes ocultar no los pueda a ti, Señor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que en mi tiempo todo esté consagrado a tu loor, y mi mente y su poder pueda emplearlos en tu honor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Y este pobre corazón y tu trono en él tendrás. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Holan 7 Internacional presentó su programa La Biblia Responde, dirigido por el pastor Joel Espino, programa que te ayudará a responder inquietudes y dudas sobre las Sagradas Escrituras y te ayudará a transformar tu vida. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.